¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como usted prefiera llamarle y en el momento en que nos esté viendo. Bienvenidos a Mitos y Misterios con Jacobo García y Sixto Mejía. Jacobo, un placer estar aquí. El placer es todo mío, Sixto. Bienvenidos a Mitos y Misterios. ¿Qué onda? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy, Sixto, tenemos dos temas muy interesantes por mi parte, más los que tú vayas a agregar, que sé que son también muy interesantes. Les voy a contar del gran y misterioso Himmler, el nazi más esotérico de toda el escuadrón, de toda la banda, de toda la pandilla. A ver, vamos poniendo contexto. Entonces, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nazis. nazis, guerra, y dentro de la organización nazi, un tipo de nombre Heinrich Himmler, no sé si lo pronuncié bien, pero este tipo, como chiva que se va para el monte, empieza a buscar cuestiones esotéricas de la humanidad. Pero él, ¿qué era? ¿Y qué trabajo tenía con la organización del Señor de los Bigotes, güey? Bueno, él fue comandante de las Schutzstaffel, de las SS, y uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi. Aunque nunca destacó como militar en el campo de batalla, construyó un inmenso apartado policial y de terror basado en la vigilancia, burocracia y el fanatismo Ok. ideológico. Estamos hablando de un comandante que básicamente tenía toques sectarios Y era el jefe de las SS, de las... Ok. Entonces, pues bueno, las SS pasaron eventualmente a ser la guardia personal de Adolf Hitler. Los servicios de concentración, exterminio y servicio de inteligencia eran proporcionados por estos. ¿Viste la película de Bastardos sin Gloria? Sí, cómo no. ¿Quién sería Himmler ahí? ¿Sería el protagonista? Ay, no, no. Bueno, es que sí la vi, pero ya que me lo preguntas me pones en aprietos porque no me recuerdo muy bien. Ok. Creo que no, no el protagonista, es decir, el actor, el personaje de Brad Pitt, sino No. el de este Ajá. otro. El antagonista, El, ajá, el antagonista. Porque el personaje principal creo que es la mujer. Se me olvidó el nombre de la actriz y del personaje. Pero el antagonista, el vato que anda cazando ahí que a no me los acuerdo ahorita religiosos. cómo se llama el actor ese, pero Pero muy buen actor, ¿no? Que también tiene otra película ahí grande, con grande. la de Django. Gran Sí. película también. Bueno, seguramente tiene muchas otras, gente. Disculpen si estoy insultando a alguien que es gran fanático de este actor. Pero teniendo aquí el papel dentro de Bastardos sin Gloria en esta película, este es un nazi que anda cazando. Judíos. Entonces, como que tiene toque pintorescos, pero en la película nunca hay ningún toque esotérico en la película. Entonces, no sé No. si propiamente podría ser él o no. Sí, no. O si tiene una posición parecida a la de el antagonista de esa película. Bueno, en el sentido de sus atributos de personalidad, yo diría que sí, ¿Ok? pero no te podría confirmar que esté basado en él. Ya. Entonces, de acuerdo a los registros históricos, Himmler fue uno de los principales responsables de implementar la llamada solución final, que es el plan sistemático, de acuerdo a la historia oficial, para asesinar a millones de judíos europeos, además de perseguir a gitanos, personas con discapacidad, opositores políticos y homosexuales. Porque tenía que hacer la limpia para que quedaran nada más los chilos, Y ¿no? bueno, y grupos indeseables, entre comillas. Entonces, paradójicamente, quienes lo conocieron en persona Y a los gordos, también mataban a los gordos. No, no, los gorditos, sí, los gorditos no había bronca. Ahí sí, pura salchicha alemana. Oye, pero si había gordos, no creo. No, pues es que En ninguna película veo ningún nazi no, gordo, güey. recordemos que los alemanes estaban obsesionados con la belleza del ser físico, como los griegos adoraban al Adonis, al físico. Entonces, en su filosofía de la superioridad aria, pues eran hombres altos,
limpios, corpulentos, deportistas, sí, se creían la mera crème de la crème, dirían los franceses, ¿eh? Gente, confirmen si ustedes conocían a algún nazi gordo o si alguna vez lo vieron. Me queda la duda nada más ahí para saber si también andaban tras de nosotros de repente, no sé. El gordito que vi de nazi fue en la película esta de Nuremberg, en la última, con, con Maximus Decimus Meridius, ¿cómo se llama ese actor? Russell Este, Crowe. con Russell Crowe, y sale gordito, Sí, y es el segundo al mando. sí. Entonces, pues bueno, podríamos decir que si estabas en la altura jerárquica del Ya nazismo, no importaba. podría ser gordito Ok, sin ok, problema. ok. Pero, no obstante ello, el nazismo y el régimen y aplaudía o prefería, El no, sí, cuerpo. aplaudía el cuerpo olímpico. De hecho, cuando se hacen las Olimpiadas en Alemania, no recuerdo bien el año, pues Hitler pensaba que iba a arrasar con los negros. Pero tú ves a cualquier negro recién nacido y ya trae cuadritos, güey. O sea, Sí, 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 y es gente, es una línea genética que es más resistente al sol, al pues sí, calor, güey, pues sí. Cabrones. Están igualmente diseñados, al güey. frío. Sí, su cuerpo, su voz, no, no sé cómo decirlo, o sea, su Su genética, su fisiología. fisiología Ajá. exactamente, em, está hecha para resistir. Y esto viene desde su origen de África, es decir, temperaturas abrumantes, Que trabajos incluso creo que nuestra Eva, el ser más antiguo que se ha encontrado en forma de mujer, era, pues negra, negra, güey. Sí, güey. no sabía. Sí, güey. Eva era negra. Eva era negra, güey. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? Era negro. Entonces, este hijo de la chingada Himmler reunía varias características que ayudaban a estos objetivos que él tenía, que era la eliminación de estos grupos que ya te conté. Entonces, obsesión por el orden y el control, creencia absoluta en la superioridad racial aria que te decía, fascinación, fíjate, fascinación por el ocultismo germánico, mitología nórdica y rituales simbólicos. Entonces, este cabrón, dentro de su alta jerarquía y poder, dentro de él tenía una inquietud y una pues sí, como lo acabamos de decir, una fascinación y si te fascina algo, quizás tengas duda de ello, pero crees que es posible. Entonces, este hombre, pues, tenía una fascinación por el ocultismo germánico, la mitología nórdica, rituales simbólicos, capacidad de convertir asesinatos masivos en procedimientos administrativos, escasa empatía ante las víctimas y combinada con una autoimagen de estar cumpliendo con un deber histórico. Es decir, en su cabeza, él estaba siendo un soldado de Dios, por así Oye, pero qué decirlo. curioso que teniendo esta especie de búsqueda y fascinación dentro del ocultismo, que a fuerzas te lleva a esta parte de creer en algo más allá de lo visible o de lo físico, llámale si quieres espiritual, que no considero que sea un ser espiritual, ¿verdad? Pero buscando como esta otra parte, qué raro que no tuviera miedo a las consecuencias que estaba haciendo en vida como para todo lo que estaba buscando en el ocultismo. Bueno, es que eso lo podemos ver incluso en nuestra época. Es decir, cuando una persona está en la cúspide del poder, básicamente se creen intocables, se creen semidioses, por así decirlo. Entonces, este hombre, el Himmler, pues incluso intentó dar a las SS una identidad casi religiosa. Promovió investigaciones, fíjate, de runas germánicas, mitología nórdica, el supuesto origen ancestral de la raza aria. Es decir, este hombre pensaba y creía en verdad que los nórdicos, la raza aria, provenía de las estrellas. Era una raza
que dio origen a todo el resto del planeta. Ya. Creía en reliquias medievales, incluido el interés, no vas a creerlo, por lo que buscaba Indiana Jones, el Santo Grial. Ok. Y no se diga más de la astrología y símbolos esotéricos. Estaba un castillo que usaban los nazis, y este cuate, el señor Himmler, lo usó para centro ceremonial de las SS, en donde realizaba reuniones cargadas de simbolismos, referencias a un pasado germánico idealizado, y muchas historias populares sobre sociedades secretas, magia y poderes sobrenaturales. Sí, no hay mucha evidencia, te soy sincero. No obstante, existió un interés real de él hacia el ocultismo y hay numerosas leyendas posteriores que quizás lo exageran y inventan algunos aspectos, pero es ahí donde está ese magnetismo, ese misterio y esa... Nada más confírmame algo, a ver. Regularmente la palabra, cuando tú hablas de la palabra ocultismo o ocultista, de volada la gente piensa en magia y en brujería, ¿ok? Sin embargo, hablando de la referencia real de la palabra ocultismo, tiene que ver con, pues, con el hermetismo, ¿no? Ujú. Y luego aquí entra que el origen viene de Hermes Trimegisto, el 3 veces grande, que todo su conocimiento lo codificaba de tal manera de que no cualquiera que no tuviera las llaves para poderlo leer, entendiera de qué estaba hablando o a qué se refería, ¿ok? Claro. Ahora, punto y aparte, si la información codificada o la información que a mí me gusta investigar, en este caso oculta o el ocultismo, esté relacionada con temas espirituales, demoníacos, angelicales o lo que tú quieras. Este cuate, dentro del ocultismo que él investigaba, realmente estaba relacionado con temas de magia y poder a través de esta otra forma, o tenía alguna fijación con alguna espiritualidad, adoraba a algún dios en específico o algo así, o qué onda. Él creía en el lugar de origen, en un lugar de origen llamado Agartha, del cual descienden los alemanes. Él decía eso. Siendo esto una tierra escondida y que era habitada por seres ancestrales. Esto lo llevó a hacer una expedición a Tíbet en 1939. Himmler creía que las runas ancestrales en Agartha podrían darle poderes ancestrales para ayudarlos a ganar la guerra. Creía que sus soldados de la SS eran reencarnaciones, fíjate nomás, reencarnaciones de guerreros germánicos como los caballeros teutones y los caballeros medievales de la Mesa Redonda. Okay. Entonces, bajo su comandancia, a pesar, ante los ojos de los alemanes y del mundo entero, pues era un general normal, o sea, no normal, un hijo de la chingada y todo, pero un general hecho y derecho, con los pies en la tierra. Esto se fue desarrollando bajo la observación de quien estaba a su mando. Es decir, las leyendas no se inventaron de pronto. La gente que estaba dentro de las SS se empezó a dar cuenta de esto. Entonces... Oye, cabrón, ¿por qué ando bichi, güey? Me están metiendo cosas, o sea, no sé, hay que decirle a la gente, güey, acá, güey. Pues bueno, entonces de ahí empieza otro tema derivado que es el tesoro nazi, del cual vamos a hablar más adelante. Ok, espérame, pero antes de que sí, no me quiero desviar. Ajá, regresando a él y al ocultismo, ¿hubo algo así como un evento histórico que haya sido simbólico o recordado por muchos que esté relacionado con ese tema esotérico dentro de Himmler o algo así? ¿Hay algún evento destacado en general? Uno de los eventos o episodios más llamativos de su gestión es la transformación del castillo de Wewelsburg en el centro espiritual e ideológico de las Schutzstaffel, que son las SS. En 1934, Heinrich Himmler arrendó el castillo de Wewelsburg con la intención de convertirlo en un centro ceremonial para las SS. Su idea era crear una especie de orden de caballería moderna, inspirada en una versión idealizada del pasado germánico. El castillo fue remodelado para albergar reuniones de altos mandos de la SS, ceremonias y espacios cargados de simbolismo. O sea, sí me lo habías comentado, pero en realidad, en general, entonces, todo su evento fue lo más canónico de él dentro de esto
No, ahí te va. Y ahorita les vamos a pasar unas imágenes de ese castillo Ujú. para ilustrar lo que estamos diciendo. Hay una sala dentro de ese castillo que se llama la sala Obergruppenführer. Disculpen si lo pronuncié mal. Y es la sala más famosa de ese castillo. Y tiene una cámara circular cuyo piso contiene un mosaico con diseño radial de 12 brazos. Décadas después, ese diseño sería popularmente conocido como el Sol Negro. Y es muy importante señalar, y cito textualmente, que no hay evidencia histórica de que ese símbolo fuera llamado Sol Negro por Himmler o las SS, Ok. sino que ese nombre en gran parte de su simbolismo esotérico surgieron después de 1945 en círculos paganos y esotéricos. Total, ahí lo que quería hacer era rituales mágicos, sobrenaturales, y ahí nacen varias teorías conspirativas. Se dice que Himmler buscaba, porque estaba fascinado, como ya lo dijimos, con la mitología germánica, las runas, las tribus germánicas, ya lo dije, y la figura del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Fíjate nada más, como un símbolo de la élite. Entonces, esas genealogías eran de una supuesta raza aria. Su propósito era dar a las SS una identidad religiosa que reforzaba la lealtad y el sentido de misión a sus miembros. Porque venimos de Agartha, carnal, ¿no? Claro, no somos cualquier guerrero, cabrón. No somos una pandilla ahí de No. estúpidos Ok, ni de ok. revolucionarios. O sea, venimos de las estrellas, somos guerreros casi, pues sí, enviados por Dios, de Ahora, veras. ¿consideras tú que Himmler tuvo el poder, la capacidad o la inteligencia para influir al propio Führer de estos temas? ¿O crees que Hitler, el señor de los bigotes, el señor del bigote chistoso, está, le compró a él la historia, esta misma historia? Porque, digo, casi me haces creer, o sea, o así nada más de escuchar la historia, casi siento que Himmler fue quien convenció a Hitler de esta historia y Hitler la compró, güey, para avanzar, cabrón. Pues sí. De hecho, te doy la razón. O sea, el Hitler se dejó llevar por el consejo de este hombre. Fíjate, hay hechos documentados, esto sí, de dichas leyendas en donde Himmler tuvo un interés real por ese misticismo y hizo ceremonias ahí, es decir, reuniones privadas con gente de altos rangos de la SS y del nazismo. Y de la que está documentada ocurrió entre el 12 y el 15 de junio de 1941, poco antes de la invasión de la Operación Barbarroja. Se habla también de los anillos Totenkopfring, que repito, no sé si lo pronuncie bien, que es uno de los rituales que sí está documentado, eso sí, en donde los oficiales destacados recibían un anillo con una calavera. El anillo debía devolverse a Himmler, era almacenado en Wewelsburg, en el castillo, y simbolizaba que el miembro seguía perteneciendo espiritualmente a la orden de las SS. O sea, ya la hizo como una sociedad secreta, incluso dentro de la SS. O sea, no todos los de la SS Claro, es. podían acceder a Aquí esto. está el anillo, te comprometes, me comprometo, me lo pongo, hacemos la ceremonia, te lo regreso y es como decir, ahí te va mi alma en peña. Y entonces, pues se dice que miles de anillos desaparecieron al final de la guerra, que nos conecta también con el siguiente tema que hablaremos del tesoro nazi. Ok. Bueno, además de eso, también está documentado que Himmler impuso ceremonias matrimoniales propias para los miembros de la SS. Nuevamente, símbolos germánicos, juramentos a la nación de lealtad. Güey, es que me estoy dando cuenta que, mira, gracias a leyendas legendarias, gracias Badía, Gracias, Badía. los elementos que se describen suena a todo lo que hace una secta, güey. O sea, Ajá. tiene todos los elementos de una secta y me parece increíble que el tema de la Segunda Guerra Mundial haya sido sectario, güey. O sea, es como que solo falta que este cabrón dijera, hey, tú te tienes que casar con esta persona porque sus almas estaban relacionadas en el pasado y tenemos que seguir igual. Y tú, mijita, te vas conmigo. Exacto.
Sí lo hizo. Hijo de... Fíjate, estaba fascinado con las runas. De hecho, el símbolo de las SS, si te fijas, es como una especie de rayo. Ujú. Y esa es la runa que se denomina Sig, que está utilizada en el emblema de estos. La runa Odal, que está asociada a la herencia y el linaje. Y la runa Tyr, que está relacionada con el combate. Creía que las runas transmitían una conexión espiritual con el supuesto pasado germánico. Entonces este hombre, pues, eh, fue desarrollando dentro de las SS esta, pues sí, una especie de sociedad secreta en la que impulsaba, de acuerdo a estas creencias esotéricas, de somos de Agartha, venimos de los dioses, somos guerreros, y no sé si queriendo o no queriendo, pues fue haciendo una secta, en la cual sus altos mandos se, pues, pues se dejaban de pertenecer así para pertenecer a la Alemania nazi, en específico al mando de Himmler. ¡Qué fuerte! Me está explotando la cabeza en este No, momento. Ok. es algo increíble porque incluso el mismo Hitler cayó en Sí. ello. Mira, O sea, yo debo confesarle, gente auditorio, que yo nunca he sido fanático de los temas ni de la Primera ni de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es decir, siempre me ha sido indiferente, nunca me ha gustado meterme a ver o a buscar temas relacionados con, mira, sé lo del tema de las cámaras de gases, sé, hay una que otra película por ahí que incluso evité, como la del niño de pijama rayada. Rayada y otras tantas, no, las evito, o sea, no me gusta saber. En secundaria me forzaron a ver un par, pero nunca las he disfrutado. No me gusta el tema. No, por lo que quieran, ya sea, no diría que es desinterés, pero como que no me atrae, no me atrapa el tema. Ok. Perdonen si ya sea que mi autismo o mi déficit de atención me golpetea, ¿no? Con esta neurodivergencia, pero no me atrae, Ok. simplemente no me atrae. Pero ahora que escucho esto, actualmente con mi edad o lo que quieras, es como que, güey, pues tú me estás describiendo una secta que estaba intentando conquistar el mundo, cabrón. O sea, es como que, Sí, sí, sí. Y incluso buscaban la lanza ¿cómo se llama? La lanza se me fue el nombre, la de la película de Constantine. no, 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 donde mata, el del romano que mata a La de Jesús. la película de Constantine. Es lagartos, no, La lanza la de... lanza no me recuerdo ahorita cómo se Es llama. que en la película de Constantine, en la primera La escena, buscan. la encuentran. Ah, sí, Y cierto. Sí, queda es poseído el cierto. mexa que se brinca la frontera ¿Cómo se llama? Lego, Longines. de De Longines. Longines. Y que también, de hecho, la serie animada, bueno, la serie de anime llamada Evangelion, está Ujú. basada en la lanza de Longines. Oh, no sabía. Sí, güey. Sí, sí, sí. No sabía, ¿eh? Ahí el que sabe, sabe, pero sí. Sí, sí, sí he visto, no he visto todas, pero he visto Evangelion y buenísima. O Sí, sea, no, muy bueno. Pero sí, no, Constantine inicia con que sí, encuentran la sí, punta de la lanza y es queda cierto, poseído. es Ujú. cierto, es cierto. Ahora, es importante recalcar, Sixto, en este punto histórico, que ya en la Alemania eh, nazi, o si no es que antes, ya existía una sociedad secreta llamada la Sociedad de Thule, Thule. Y Heinrich Himmler, de acuerdo a documentos y teorías, pues ya tenía una relación con ellos, previamente a que fuese el encargado de las SS. Ok. Entonces, les voy a leer un pequeño fragmento de todo esto que involucra a la sociedad de Thule, a Himmler y al nazismo. Fíjate, las evidencias históricas, y leo textualmente, Ujú. las evidencias históricas permiten establecer algunos vínculos y marcan límites claros. Compartían una visión ideológica, tanto la sociedad de Thule como Himmler promovían la idea de una supuesta raza aria superior, interés de las antiguas tribus germánicas, uso de runas,
Fíjate, esto está, se ve continuación de esto, runas y símbolos nórdicos. Que poniendo contexto, gente, si no saben lo que es una runa, imagínate la roca. Es más, imagínate, el, si agarra tu celular y vas a ver el Bluetooth. Y el símbolo de Bluetooth es una runa antigua de un señor llamado Diente Azul, que fue un rey ahí de la antigua. Órale, Pero el símbolo de Bluetooth es una runa. no Y es sabía. nórdico. Y es la mezcla de dos símbolos. Órale. Pero eso es una runa. El símbolo de Bluetooth es una runa, para que se den una idea. Que va, no sabía, ¿eh? Qué interesante. Es que al final también hemos visto que todas las grandes corporaciones de hoy día, sus logotipos están relacionados Sí, con... siempre hay algo de todo esotérico ahí. Sí, ya sea de runas, que sí de satanismo, etcétera, ¿no? Sí. Este, total, pues bueno, la sociedad de Thule ayudó a difundir ideas ultranacionalistas y raciales en Alemania de la posguerra. Himmler ingresó al movimiento nazi y estas ideas ya estaban presentes, por eso te digo que fue una como un seguimiento a sus inicios en esta, Ok. pues en esta sociedad o en esta ideología. Entonces, bueno, Himmler las llevó mucho más lejos al convertirlas en políticas de Estado mediante las SS. Entonces, en lugar de depender de la sociedad secreta de Thule, Himmler desarrolló instituciones propias, como la Agenenerve, dedicada a investigaciones arqueológicas, antropológicas con fuerte componente ideológico. El castillo de Wewelsburg, que ya hablamos, que era concebido como el centro ceremonial de las SS. Y en otras palabras, tomó ideas presentes de círculos esotéricos y nacionalistas, pero construyó un organismo independiente, siendo las SS. Entonces, básicamente para entender bien la relación, podremos decir, la sociedad de Thule tenía la difusión de ideas nacionalistas, raciales y esotéricas. Tenía el surgimiento del ambiente ideológico del nazismo porque también era antisemita. Y Himmler toma parte de estas ideas y las institucionaliza en la SS. Entonces, Thule, más que una poderosa sociedad secreta, fue una inspiración ideológica para ciertos sectores del nazismo, para hacer una organización que controlara directamente a estas personas, a los miembros me refiero. Y él creó su propio aparato simbólico y represivo, mucho más amplio y con un impacto histórico mucho mayor. ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, es que iba a compararlo con el catolicismo, pero creo que se me va a venir la gente encima, entonces no. No, de hecho, estas personas van en contra del cristianismo. Ellos consideran que ellos vienen directamente de los dioses. Pero fíjate, es que estoy pensando en el tema de control de masas, ¿no? Uh-huh. Y luego la gente cuestiona, oye, ¿qué pasó con el Imperio Romano? ¿Tú qué recuerdas del Imperio Romano? Perdón por divagar tantito, ahorita regreso al punto, pero ¿qué recuerdas del Imperio Romano? ¿En qué momento termina? Bueno, no recuerdo exactamente el año, pero termina cuando... El incendio. Y con Cleopatra que se enamora no es de Marco Aurelio, no, es de... ¿Pero qué es Roma entonces? Bueno, Roma fue un imperio y luego se convirtió en república y luego volvió a ser imperio, ¿Y en qué quedó? en ruinas. Lo que yo creo es que no quedó en ruinas. Solo los edificios quedan en ruinas. Pero la Roma se convirtió en la religión católica, güey. No, más bien de Roma emana la religión católica. Pues es que para mí fue un transformación. Entonces, ¿sabes qué? No es necesario controlar ciudad, con que controlemos este estado que se llama Vaticano y que de aquí salga todo lo demás, de aquí jalamos. Mi teoría, no sé si sea verdad, si sea cierto o no, pero yo creo que Roma se transformó, no cayó, se transformó en lo que es hoy el Vaticano, güey. Y lo mismo con el Imperio Inglés, güey. ¿Qué pasó con el Imperio Inglés? Pues también. ¿En qué se transformó, güey? En bancos, güey.
Entonces, lo que yo creo que... Pero bueno, eso es ante la apariencia de la gente, porque Ajá, al final la corona sigue controlando esos bancos. por eso digo, güey. O sea, de hecho hay teorías de estudiosos de la ciencia política y del derecho que te dicen que en realidad eso de que la corona se separó del Estado es puro rollo. La corona sigue mandando. Es correcto, güey. Y nada más tienen a su primer ministro, que es un títere pero para que el pueblo vea que no, nosotros no estamos aquí mandando. Claro, claro. O sea, creo que los dos imperios han sobrevivido más de lo que nosotros creemos. Y, y sí, creo que fueron listos a transformarse y ver que no necesitaban conquistar territorio y cultura para expandir y conseguir su beneficio. Hoy en día, si yo voy y doy un diezmo a la iglesia, parte de ese dinero va a terminar en el Vaticano. Entonces es como, cabrón, ¿cómo es posible que sigo estando conquistado pagando tributo a un imperio que está tan allá? Ok, ¿Sabes? ok, pero fíjate, es muy interesante lo que dices, porque hay varias maneras de conquista que nos ha enseñado la historia. Em, por ejemplo, los españoles vinieron a México, bueno, a América y se mezclaron. Ujú. Hubo un mestizaje. Ajá. Los ingleses fueron a la India y no se mezclaron. Conquistaron también y fue colonia inglesa. Y Estados Unidos fue colonia inglesa. Y esos güeyes conquistaron bajo el yugo de matar. Sí. De hecho, si tú te fijas, el indio conserva su lenguaje. El nativo americano conserva su lenguaje. Estos güeyes no se mezclan y van y matan bajo el yugo. Sí. La colonización de España con nosotros, con México, es una colonización en donde, claro que hubo una matanza, pero hay Hay un mestizaje. un mestizaje y se adopta una religión, Sí. se adopta un lenguaje en común. Entonces, son conquistas distintas. Claro, pero Y los creo. romanos, volviendo al punto Ajá. ahora sí, es el romano cada territorio que conquistaba respetaba el lenguaje y la cultura de ese pueblo, mientras, siempre y cuando le pagasen Sí. tributo a Roma. A lo que voy es entonces a eso. Hoy yo le sigo dando el tributo a Roma y le debo al banco, güey. Sigo conquistado por el imperio romano y el imperio inglés, güey. Hmm. Bueno, de cierto punto sí. De cierto punto sí. Sobre todo del inglés. Sí, güey, Porque sí. Que no doy el tributo, Imperio sí, Británico al Vaticano nada sabemos más. y sabemos cómo está en los linajes ahí porque también eran muy inteligentes en el sentido de arreglar matrimonios para tener aliados. Y sabemos, por ejemplo, el nazismo es peccata minuta comparado con lo que Leopoldo II hizo en el Congo. eh, que es decir, aquí dicen que se murieron 6 millones de judíos, lo cual es discutible. Allá murieron más de 10 millones de personas congonenses o congoleños, no me recuerdo el gentilicio, pero nadie habla de eso porque Porque no fue mediático. no es mediático. Sí. Y Exacto, no sirve como un tema político para andar exacto, ahí de Free exacto, Palestine y... exacto. Pero ok, volviendo al tema nada más, con este tema de conquista, pues no me sorprende que la secta nazi esté luchando contra estos imperios, Ujú. porque pues ahora quieren ellos imponer a medida o a costa de lo que ellos consideren, pues su ideología, ¿no? Es cierto. También hay que decir una cosa, Alemania, hablando objetivamente bajo estructura histórica, Alemania venía de perder una Primera Guerra Mundial, estaban bajo el yugo económico de los bancos centrales controlados por los judíos, tenían una deuda fuera de serie, y cuando Adolfo Hitler entra, este hombre en cuestión de años, pues cero deuda, vacaciones pagadas para todos. Si tú te casabas, te daban un dinero para que comprases tu casa. Empezó a sacar a todos los usureros,
que básicamente eran judíos. Entonces la gente alemana, la población alemana, estaba muy Pues contenta claro, y sin duda agradecida aliviane, con claro, él. claro. Entonces Hitler Pues ahorita México, devolvió el a honor. Claudia Sheinbaum y a la 4T le debo la victoria de México en el Mundial, carnal, o sea, No, no, claro, no. o sea, No, no, no. Para nada. mira que AMLO y Sheinbaum fueron la salvación de este país para el Mundial, No, Jacobo. no le hagas caso a este güey. Está bromeando. Está bromeando. Es broma. Una tarde en que jugó, metió un tremendo gol. Es sarcasmo. Sí, porque nuestra generación sí lo va a agarrar el sarcasmo, pero los jovencitos van a pensar que estás hablando literalmente. No es cierto, raza. Sí, no. O sea, de hecho necesitamos a una especie de héroe nacional que lamentablemente, para bien o para mal, las sociedades a veces así funcionamos. Sale un elegido del pueblo, que podría haber sido Andrés Manuel, porque ese cabrón convenció a todo el mundo de que Claro. iba a parar todos estos abusos, iba a hacer lo mejor por el país y todo. Y bueno, lamentablemente, infortunadamente, Tengo otros datos. no fue así. Sí. Y entonces, al contrario, ha pisoteado todo ese orgullo, ese nacionalismo mexicano, y que por azares del destino, y curiosamente, el fútbol en este mundial nos está uniendo otra vez como mexicanos después de esa separación tan clara. O sea, quizás en el momento no la veíamos, pero ahora desde la perspectiva que da pues sí, la perspectiva que nos da el tiempo, podemos ver que en efecto usó la técnica de divide y vencerás. Este, fifís y pueblo, y aspiracionistas, y neoliberalismo, y no sé cuánto. Entonces, cuando Hitler no hizo eso, al contrario, Hitler unió y retomó ese orgullo nacionalista del alemán, quizás sí, bajo una premisa falsa que es, venimos de Agartha, somos arios. ¿Cuántos habitantes tenía la Alemania nazi? O sea, ¿cuántos eran? No te la vas a creer. ¿Cuántos, güey? 79 millones. 79 millones en Alemania. No seas, no, pues En estaba. el último censo en 1939. Y de esa cifra, 40.4 millones eran mujeres y 38.7 eran hombres. ¿Y que a poco todos estaban unidos? Ahora A sí. ver, es que me impresiona mucho el número. Políticamente hablando y mediáticamente hablando, aquí en México lo que se conoce es lo que ocurre en Ciudad de México, no lo que ocurre en el resto del país. Pero nada más en Ciudad de México estás hablando de 50 millones de personas No, que... pero aquí te estoy hablando de Alemania. No, ya de sé, todo el país. de todo el país. Sí. Pero mi punto es, México es tan grande, digo, si tú comparas en expansión territorial Alemania contra aquí, yo creo que entre Sonora y Sinaloa cubrimos Alemania. Sí, fácil. ¿No? Territorialmente. Territorialmente, Sí. pero me pongo a pensar en todo México, y cuando la gente habla de México, pues realmente hablan de Ciudad de México, que es donde está la mayoría, la acumulación, ¿no? Claro. Entonces yo me quedo, oye, si la 4T pudo unir a eso, o sea, solo digo, si es posible, vaya, solo quiero ser como esto, si es posible, puedes convencer Pues es que cuando a vienes... 50 millones de 70 que sí voten por ti, pues, ¿no? Es que imagínate tú, o sea, vienes de perder y de ser humillado en una Primera Guerra Mundial. Estás bajo el yugo de banqueros, usureros, implementando cultura que va en contra de todos los valores y orgullo de los alemanes, y sin ser, ¿cómo se puede decir? Sin afán de crítica ni mucho menos, pero valores que trastocaban esa naturalidad biológica, es decir, judíos que promovían el abuso infantil, que promovían el trabajo. Abuso infantil, no solo sexual, me refiero laboral, o sea, chamacos de 5 años en las fábricas, sin paga, básicamente esclavos. Si el banquero que te presta
un dinero y le debes, si te presta 20 pesos, le debes 60. Sí, no, y me imagino Alemania que ha dado tantos educadores potenciales como el Rudolf Steiner, me parece que es otro también ahí. Entonces llega Hitler, llega Adolfo con su Mein Kampf, con Mi lucha. La gente lo lee y empieza, porque al principio no era bienvenido, era apestado dentro de los partidos políticos fuertes de la Alemania. Como Andrés Manuel. Sí. Sí, como Manuel. Nada más que don Adolfo sí hizo su palabra, sí, es decir, sí expulsó a los judíos, que eso también está en juego, es decir, la historia dice que fueron 6 millones de judíos, datos ya recopilados de fuentes no, ¿cómo se dice? Los otros datos, mis otros Sí, datos. los datos, es que hay una palabra, underground, o sea, los datos de los historiadores que no son financiados por CNN, Fox, bla, 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 Ajá. dicen que no pasaron de 600,000. Y vamos a ser sinceros, nos lo dice la misma historia y la misma lógica. O sea, si tú eres un pirata y capturas a X embarcación, ¿los matas o los Sí. pones a jalar? No, pasa lo mismo con China, ¿eh? Entonces, yo te pregunto, o sea, si tú capturas a X personas bajo de que eres judío, de que no, el estigma de que eres judío, vas para acá, ¿tú los matas o los pones a trabajar? Como esclavos, si Sí, quieres, sí. pero, oye, pues es motín de guerra, al fin, estamos en guerra. ¿Por qué voy a gastar recursos yo como Estado en maquinarias, No, y para 78 millones para lo que sea. matarte? Cuando yo en mi cabeza me refiero al movimiento político nazi, yo estoy pensando en Rusia, en cómo defenderme de los ingleses, de los franceses, en aliarme con los italianos, que luego me alié y luego no. O sea, ¿tú crees que en todo caso los pones a trabajar para hacer X, Y y Z? ¿Cómo vas a gastar tus recursos cuando tienes capturado a tus enemigos? Bueno, enemigos. Sí. Entonces, dice la historia, dice, las minorías perseguidas, la política racista nazi despojó de derechos y persiguió brutalmente a la población judía de 1933. Se estimaba que había cerca de 505 judíos en Alemania. Pero debido a la inmigración forzada y la posterior solución final que implementó Himmler, Sí. para finales del 39 solo quedaban en Alemania cerca de 102,000 judíos. 202,000 judíos, perdón. Y 57,000 en Austria. Que de los 600,000 te lo puedo creer, pero de 6 millones me cuesta mucho creerlo. Claro, no dan los números. Ahora, te digo, esto pasó también con China. Si, verás, por favor, chécate qué cantidad hay actualmente en China ahorita, en el 2026. Estoy haciendo esta referencia de China y de la cantidad que hay, porque pareciera que la lógica también te dice otra cosa. Salió una exponente, una científica china. ¿Cuántos son? ¿20,000 millones? ¿Cuántos son? 1,400,000, no, más bien esa... 1,400 millones de chinos. Sí, 1,412 millones de chinos. 1,412 millones de chinos. Se supone que ese es el dato O oficial. sea, un 1,000,000,000, sí. Ajá, 1,412 millones de chinos. Es un chingo, es la mitad de la población. A su madre. Ok, pero ok. Y están en un terreno como Sonora y Ahora, Chihuahua. chécate cuántos chinos habían en 1950. 544. Entonces duplicó su población. ¿Estamos de acuerdo? Del 50. Del 50 estás hablando de a 60, 70 años, duplicó su población. Entonces la lógica te dice, a ver, si papá y mamá son dos personas, ¿ok? Y tienen un hijo, para que al menos mantuvieran ellos, estos dos, tuvieron que haber tenido 2 hijos. ¿Me explico? Sí, señor. ¿Ok? Si China tuvo una política de solo tener un hijo durante años y la acaban de remover hace como 20 años,
¿En qué momento la lógica te da? Porque para que tú dobles la población significa que mamá y papá tuvieron que haber tenido al menos 4 hijos. Ajá. Pero solo podían tener uno. ¿De dónde salieron los demás? Bueno, lo de la política de tener un hijo fue como terminando Vietnam, ¿no? Más o menos, como en los 60, 70. Ya apenas se acaba de quitar. Entonces estás hablando de que por 40, 50 años los chinos solo legalmente podían tener uno. Y el resto, o no lo O sea, lo pero si escondían son 500 millones, vamos a suponer que son 250,000 hombres, 250,000 mujeres. Se unen y solo tienen un hijo y se mueren estos, pues le reduces a la mitad. te quedan 250,000. Exacto. ¿Cómo se multiplicó el doble, güey? Bueno, es que los chinos Pero bueno, tienen una el fama. punto es que esta científica china dice que están inflando los datos, que en realidad no hay ok, tantos, ok. ¿sí? Y desconozco el motivo o la causa del por cuál inflarías internacionalmente un dato. Desconozco. ¿Con qué afán? ¿Con qué afán? Yo no sé qué puedes obtener, qué ventajas puedes obtener, qué beneficios puedes obtener al decir o declarar más población de la que realmente puedes tener como país. Desconozco temas políticos o geopolíticos. Pero es lo que dice la científica china, no es posible. Solo digo porque esto se pone en discusión relacionado al tema de, ahora con el tema de las muertes de los nazis, pues, o sea, puedo entender el cómo puedan salir otros datos y que no den ciertos números, pues, ¿no? Está bien interesante porque hay también otros datos, diría Andrés Manuel, de esta, volviendo al tema de los nazis, en el que, vamos, como lo acabas de decir, es imposible, estadísticamente hablando, que se hayan muerto o que hayan matado 6 millones de nazis, cuando en tus censos hay, ¿cuántos dijimos? 600,000. Pues, ajá. Entonces, em, para bien o para mal, los aliados ganaron esa guerra y nos han contado la historia del ganador en películas, en la misma escuela, pues de esto. Cuando hoy en día que tenemos estas guerras que están sucediendo con Israel y en Irán, etcétera, uno se pone a investigar y empiezan a renacer estas underground stories de los nazis y te pones a ver datos históricos, etcétera, y dices, no es posible. O sea, no estoy diciendo que no existiera el holocausto. Claro. No estoy diciendo que no. O sea, de que ocurrieron Al muertes, final- ocurrieron muertes. No, pues, y al hubo final, hubo dolor, sufrimiento, y al final, todo. como dice el dicho, en la guerra y en el amor todo se vale. Es decir, no me imagino las atrocidades. Tengo una pequeña idea, pero no me imagino vivir en carne propia las atrocidades que se vivieron en la Alemania nazi, no solo por los mismos soldados nazis, que también sufrieron enormemente, sino por las capturas, en este caso de judíos, de negros, de homosexuales, eh, you name it. No obstante ello, se me hace totalmente ilógico que un régimen que está capturando material humano lo mate, desperdicie. lo desperdicie. Sí. O sea, Sí, pues lo pones a cavar zanjas, lo pones a maquilar algo. claro. No lo desperdicias, es trabajo gratuito. Claro. O sea, si quieres ni te doy de comer, te vas a morir de hambre, pero te voy a poner a trabajar, cabrón. Claro, te pones a sembrar, te pones a hacer lo que sea. Lo que sea, o no me va a costar. Claro, te pones a lavar uniformes o te pones, no sé, ¿verdad? Sí, Pero, sí es extraño desperdiciar material desde el punto de vista bélico, ¿no? de O sea, estrategia de guerra. Sí. O sea, si tú eres un general y capturaste a 200 de tus como enemigos. en aquella época en la que decías, manda al hombre en lugar de manda un balazo porque es más barato. Es pues, más, ¿no? lo vemos con Hernán Cortés. O sea, oye, acabo de entrar en esta ciudad, acabo de capturar tantos. A ver, ¿quién puede ser mi intérprete? ¿Quién me sirve de aliado para fregarme a mi enemigo? Empiezas a sacarle provecho a tus los recursos. captores, Sí. a tus capturados, perdón. Entonces, por ahí yo creo que sí nos han vendido una versión que no es tan acertada, para beneficio de crear una imagen de victimismo
y por ende de consolidación de poder cuando se crea la ONU, porque a raíz de los juicios de Nuremberg, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, se crea este organismo que tenemos hoy Que es Estados Unidos finalmente. y judío. Sí. O sea, Pam, pam, pam. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky Cerebro. como dijimos, pues el Himmler era el temible jefe de las SS, arquitecto del Holocausto, obsesionado con misticismo, ocultismo y la acumulación de riquezas materiales culturales. Y esto dio origen a varias de las leyendas que hemos comentado. Lejos de la fantasía, Himmler diseñó un sistema sistemático y cruel para acumular riquezas. El mecanismo. Bajo el nombre falso de Max Heidegger, Himmler abrió una cuenta bancaria secreta en el banco alemán denominado Reichsbank. A esta cuenta iba a parar todo el oro, toda la plata, joyas, arte, divisas, billetes, etcétera, confiscados de las víctimas de los campos de exterminio o campos de concentración, vamos a decirlo. Incluía desde alianzas de boda hasta empastes de oro dental extraído de los prisioneros, imagínate. Y Andrés Manuel, que le llovía, digo, No, sobres amarillos. Y el destino, pues gran parte de este tesoro, lo que hablamos, el botín de guerra, pues este tesoro físico fue evacuado a Berlín en los últimos meses de la guerra y se dice que se escondió en una mina, fíjate qué listos, en una mina de sal en Merkers, Alemania. Aunque el ejército estadounidense recuperó toneladas de oro ahí en abril de 1945, se calcula que una parte significativa del dinero gestionado por las SS bajo el mando de Himmler desapareció en los circuitos clandestinos de la posguerra. Entonces aquí empieza el misterio. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Toda esa otra parte? ¿A dónde se lo llevó Himmler? Entonces, ¿Se lo llevó a Garta, acaso? a Texas. O a Argentina, dicen, quién sabe. Entonces, en años recientes, el nombre de Himmler ha vuelto a los titulares debido al hallazgo de un documento histórico que perteneció a una logia secreta en Quedlinburg, Alemania. Se encontró un diario que se llama De Michaelis, escrito por un oficial de las SS bajo este seudónimo. El diario detalla los planes directos de Himmler para ocultar los tesoros del Tercer Reich a medida que el frente de guerra colapsaba. Es decir, estos güeyes ya veían su final y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a clavarlo. Mientras peras o manzanas, tenemos que protegernos y nuestra parte de tesoro que nos queda. Entonces, se dice que de un pozo de 1.500 millones. Es decir, el mapa oculto en el diario, porque hay un mapa oculto en el diario, señala que las SS enterraron de 28 a 30 toneladas de oro Sixto, con un valor actual superior a los 1.500 millones de dólares, además de obras de arte robadas. El escondite principal sería el fondo de un pozo medieval a unos 60 metros de profundidad en los terrenos del Palacio Hochberg y cercano al Palacio de Minkowski, al sur de Polonia, que estaba bajo su control. Diversas fundaciones locales han realizado excavaciones en la zona buscando estos cofres, pero no han encontrado nada. Volvemos al castillo de Wewelsburg. Himmler... Bueno, pero espérame. Pues que yo encuentro eso, pendejo te digo, güey, o sea, no. Claro que no. Lo clavas poquito a poquito. Y si lo vas a comerciar, lo comercias en el mercado negro. Claro, güey, no se va a saber nunca, güey. No. Entonces, el Himmler adopta el castillo de Wewelsburg en Alemania como cuartel general, ya te decía, ideológico y sagrado de las SS, y lo pretendía convertir en centro místico tras la victoria nazi. O sea, él creía que iban a ganar. Ok. Entonces, tenemos el tesoro de los anillos de la calavera, que en alemán se le llama Totenkopfring. Himmler otorgaba un anillo de plata con una calavera y runas oficiales de élite de las SS, y que por ley interna, cuando un oficial moría,
O sea que el símbolo ese de la SS a lo mejor también es runa, güey. Es runa. Güey. Es lo que te acababa de decir hace rato. No lo entendía, güey. Ese rayo es El una el runa rayito. y ahorita te digo el nombre de esa runa. Ya. Entonces dice, por ley interna, cuando el oficial moría, su anillo debía regresar a Wewelsburg para ser preservado en una cripta como símbolo de una hermandad eterna. Ok. O sea, imagínate tú la La mente. mentalidad Sí. de lealtad de que mi alma te pertenece hasta después de la muerte y mi anillo ahí va a estar. Sí. Entonces, el misterio de las cuevas, ahí te va. En marzo de 1945, ante el avance de los aliados, Himmler ordena dinamitar el castillo. Dice, antes que se lo lleve la chingada este tesoro, que a que lo encuentren los aliados. Entonces, antes de la explosión, da la orden de esconder más de 9,200 anillos de plata acumulados hasta esa fecha. La leyenda afirma que fueron sepultados en un intrincado sistema de cuevas ocultas en las colinas que rodean el castillo. Y a pesar de décadas de búsqueda por parte de cazadores de tesoro y los mismos aliados, los anillos jamás han sido localizados. Ok. Gente, si ustedes por ahí han visto un anillo con forma de calavera que pueda tener unas runas, pónganse truchas, no vaya a ser que estén acá llevando el alma de alguien ahí, ¿no? Y si lo tienen, pónganlo en Mercado Libre. Anuncio para Mercado Libre. Patrocínanos, carnal, acá. ¿no? Sí. Oye, bueno, total, continuando con Himmler, pues este hombre funda la Sociedad para la Investigación y Sociedad para la Investigación y Enseñanza de la Herencia Ancestral Alemana. Imagínate eso. Entonces, no solo buscaba oro o dinero, sino reliquias sagradas que según sus creencias esotéricas darían el poder absoluto al régimen. Saquearon museos, bibliotecas, monasterios por toda Europa. Recopilaron libros antiguos, manuscritos, objetos arqueológicos, supuestas reliquias místicas como la lanza del destino de Longines, que platicábamos hace rato. Y algunas pistas sobre el Santo Grial. Gran parte de estos objetos culturales robados en Europa del Este se concentraron en los depósitos personales de Himmler. Al terminar la guerra, cientos de estas valiosas piezas de arte e historia se dispersaron o fueron enterradas en búnkers y minas subterráneas centroeuropeas, quedando muchas de ellas perdidas hasta el día de hoy. Llama la atención de este lado oscuro del régimen que podríamos profundizar en los mitos esotéricos de la SS que mencionábamos en el castillo de Wewelsburg, o bien ver detalladamente cómo el ejército de los Estados Unidos los descubrió y no dijeron nada. No dijeron nada, claro. Entonces, ¿qué será, gente? ¿Dónde está el tesoro nazi? esto es algo muy importante también, porque aquí te voy a contar una noticia nueva, entre comillas, porque ya sucedió muchos años. En un rancho en Texas encuentran una gran parte de memorabilia o de parafernalia nazi. Okay. Entre ellos empiezan a encontrar el tesoro robado que estaba perdido, o al menos no catalogado, no mencionado oficialmente, entre cuales descubrieron obras de arte, lingotes nazis, medallas del ejército nazi. Entonces, ese rancho, pues... Oye, pero a ver, nada más como contexto. Es como que, yo me imagino un rancho, pues tienes hectáreas de tierra, tienes un chorro de cosas, puede que haya cuevas, puede que haya pozos, lo que tú quieras, pero siempre hay como la casita donde cuidan las cosas o donde te fuiste a vivir, lo que tú quieras. Eso, ¿lo encontraron adentro de la casa o lo encontraron de que escondido en un lugar? Y en 1945 el ejército de los Estados Unidos asegura la zona en Alemania donde está el tesoro, y un teniente tejano, curiosamente llamado Joe Tom Meader, descubre el escondite. Aprovechando su posición, roba las valiosísimas piezas y las envía pieza por correo militar, el cual no está sujeto a escrutinio, a la casa de sus padres en White Wright, Texas. Ok. De ahí el origen. Ok.
El descubrimiento. Meader conservó el tesoro en secreto en Texas durante décadas. Tras su muerte en 1980, o sea, estás hablando 35 años después, ¿sí no? 45, 30, sí. En 1980, sus herederos intentan vender algunas piezas en el mercado internacional del arte. Ilusamente piensan, van a reconocer, abuelito claro. dejó grandes piezas. Oye, me lo conté en el sótano de mi Le casa. hablan no sé, a una subasta, a una casa de subastas, qué sé yo, y intentan venderlos en el mercado internacional del arte. Entonces esto enciende las alarmas de los investigadores. Y tras una intensa batalla legal en 1990, la gran mayoría del tesoro artístico fue recuperado y devuelto a Alemania. ¡No! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Y aún así, la fundación Monuments Men and Women Foundation de Alemania dice que todavía faltan piezas por localizar, lo cual nos dice que de seguro, Sí, pues de clavaste, seguro, vendiste, lo las que piezas quieras. más perronas están en el mercado negro y en salas de coleccionistas privados que nunca Claro, vamos a saber, no. al menos en otros 30, 40 años. Mira, yo tengo un tío que acá. No. Pues sí, güey, sí, no. Entonces, fíjate, otro tesoro en cauchos de las playas de Texas. Esto nos habla que el abuelo tejano Sí, hizo, no. hizo sus travesuras, Claro que porque sí. dice, otro suceso que acaparó titulares en la prensa local involucra extraños bloques marrones con aspecto de cofres misteriosos aparecidos en las costas de Texas. Bañistas y guardabosques de zonas como la isla de Galveston y el parque estatal Mustang Island encontraron grandes bloques negros con percebes encallados en la arena. Científicos del Instituto de Ciencia Marina en la Universidad de Texas confirmaron que estos bloques pertenecen al cargamento de la SS Río Grande, un barco de transporte de la Alemania nazi. En enero de 1949, buques estadounidenses interceptaron este barco frente a las costas de Brasil. Al verse acorralada, la tripulación nazi hundió su propio barco con la carga. O sea, estos nazis decían, A que te la lleves, súfrela, perro. prefiero hundirlo a que te lleves mi tesoro, hijo de tu Pink Floyd. Sí, claro. O sea, claro. y entonces, Me recuerda la historia del vato que se divorcia y que le dice a su vieja, que te toca la mitad del carro, pues va, y que corre hacia la mitad del carro. y va corriendo y le mete reversa para desvielarlo, güey. Pues es que. O es mío o es de nadie. Sí. Entonces, total, aunque esto empieza a levantar la curiosidad y el interés de varios buscadores de tesoros. Entonces, varios cazadores de tesoros locales inicialmente creyeron que estos bloques contenían lingotes de oro destinados a oficiales ocultos en Sudamérica, porque los nazis se creía, está establecido que tenían contacto, incluso trataron de ser aliados de México y se dice que es el país que les brindó asilo a los altos mandos nazis fue Argentina. Incluso existe una teoría de que Hitler no murió, que se fue en submarino y lo recibieron en las Islas Maldivas en aquellos años y estuvo vivo hasta los 70s, o sea, y se dice que eso sí no está comprobado, pero se dice que tuvo una hija. Entonces, eso es otro tema que podríamos hablar más a profundo. Pero total, volviendo al punto del tesoro, pues estos cazadores de tesoros, al abrirlos, se descubrió que eran fardos de caucho y látex crudo ultra comprimido. El caucho era un recurso sumamente escaso y valioso para la maquinaria de guerra alemana, y que debido a la descomposición del barco en el fondo del mar, estos buques de caucho flotantes se han desprendido y fueron arrastrados por las corrientes del Golfo y siguen llegando a las playas tejanas. Entonces, pues bueno, tenemos ahí todo un ejercicio vamos a decir, de huida de los nazis, en donde después de ser vamos a decir, el grupo bully de la guerra, en donde se acapararon obras de arte, joyas, en fin, una infinidad de motines de guerra, cuando se ven acorralados, que para empezar, cuando previamente a ya verse casi perdidos
el Himmler oculta, como nos dice la historia, una buena parte de ese tesoro bajo el castillo de Wewensburg. Pues, no obstante, al ganar los aliados, agarran un tesoro, este tejano, lo manda a Texas, a su rancho, y curiosamente en 1980, cuando muere, sus nietos o sus hijos dicen, "Oh, mira lo que dejó el Oye, abuelo". pero qué ondeado que no les dijera, pónganse truchas, no lo manejen así ni nada, o sea, qué extraño, güey. Pues mira, pensemos que son personas de la vieja guardia, en donde quizás le dijeron a uno o a dos de sus hijos, y ese hijo se le hizo fácil, o dijo, ya murió papá, no lo sé, yo estoy de acuerdo contigo porque eso es de calle, Pues esa es sí, inteligencia es de calle. sí, cabrón, o sea. Como decimos aquí en México, no hagas pedo y la gallina es tuya. Ajá, güey, listo, güey. Oye, abuelo dejó ahí cascos nazis originales. Oye, si legalmente tienes bienes mostrencos y todo el lingotes, rollo, o sea, quédate callado, carnal. lingotes de oro nazi, tienes obras de arte, de libros de Qué locura, originales no de puedo creer Austria. que Texas haya permitido perder esta cantidad de dinero exorbitante, no lo puedo creer. Pues bueno, este teniente, ¿verdad? El Joe Tom Meader, como te dije, Es el tejano. es el tejano que se llevó esto. Y sí, o sea, hay contrabando, obviamente, por parte de él. Y mira, tampoco es algo que me extrañe, porque se sabe que en las guerras es algo natural. Incluso cuando fueron, bueno, no ahora, pero cuando derrotaron al régimen de Saddam Hussein en Irak, pues también se robaron todo el tesoro. Y lo hicieron de una manera legal, bajo contratos de depósito, con bonos firmados por el Tesoro de Inglaterra, o sea, por los bancos ingleses. Y pues tú te das, y al final hay una teoría también, de Estados Unidos sigue siendo una colonia inglesa. Inglesa, sí. Jamás se han ido de ahí. No, jamás. Entonces, pues bueno, como datos adicionales te puedo decir que de lo que se encontró en el botín del teniente Joe Tom Meader, se encontraba un manuscrito, el Evangelio de Samuel, del siglo IX, decorado con oro y piedras preciosas. Evangelio de Samuel. Sí. Manuscritos del siglo X, un peine de marfil enjollado, reliquias de oro, plata, y joyas de la época carolingia y otomana. O sea, imagínate tú la riqueza cultural de todos aquellos objetos, si eso es lo que se sabe de lo que no se sabe. Entonces, pues bueno, el secreto es cuando regresa a Texas, este señor, el teniente Meader, para hacerse licenciado, guarda las obras de arte en un closet de su casa. Aunque en ocasiones se las mostraba a amigos cercanos y compañeros de trabajo, lo mantuvo oculto bajo el ojo público durante 34 años hasta su muerte en el 80, que es cuando te digo que sale el descubrimiento. Entonces, John Tom Meader muere soltero y no mencionó las obras de arte en su testamento. El tesoro pasa a manos de su hermano, porque no tuvo hijos este hombre, Jack Meader y Jane Meader, su esposa. Entonces, Inocentes Palomitas, en octubre del 1988, este hermano decide monetizar el secreto familiar a través de intermediarios en Europa. Ofrecen secretamente el Evangelio de Samuel a la Biblioteca Estatal de Berlín por la suma de $8 millones. Les dice, tengo este original, con joyas y en oro y la chingada. Y entonces, pues bueno. Ah, sí, ¿qué más tienes, Sí. Aparte hablando con al que se lo robaste, ¿no? Entonces, tras negociaciones secretas, la Fundación Cultural de los Estados Unidos de Alemania adquirió dicho manuscrito en mayo de 1990 por $3 millones,
con el fin de repatriar la pieza robada. Sin embargo, al hacerse pública la reaparición del documento, la iglesia de Quedlinburg y los investigadores internacionales ataron cabos. Dijeron, a ver, aquí está algo raro. Y descubrieron que el resto del tesoro nazi robado estaba retenido en una bóveda bancaria en Texas. No, hombre, mi Y gente. entonces, el desenlace, pues entra una demanda civil de los alemanes contra los tejanos, y reclamando la devolución inmediata de las piezas restantes. Y las piezas en disputa fueron retiradas del banco donde estaban y se pusieron bajo el resguardo del Museo de Arte de Dallas mientras avanzaba el juicio. Lo que no puedo creer es que Estados Unidos haya permitido, en tema de juicio, que se lo llevaran. No, o sea, yo creo que ni los mismos gringos estaban conscientes de que el señor teniente Tom se los había... Estaban hablando de eso. Ajá, entonces es hasta cuando muere y que el hermano dice... No, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo cómo se dé. Pero eso tuvo que haber sido por derecho internacional, ¿no? O sea, no fue una batalla No. legal de Estados Unidos, sí. No, fue el museo de los... cuando se lo tratan de vender el manuscrito de Samuel al museo alemán, estos atan cabos y demandan ahora sí, internacionalmente al Estado estadounidense Regrésame lo que para tienes. la restitución del tesoro, porque... Y fíjate, entonces Estados Unidos dice, bueno, mientras peras o manzanas que avance este juicio, tú, hermano de Tom, me das esto, lo voy a meter en el Museo de Dallas para que ya esté en el público, digamos, resguardado. Pero tú como gobierno, ¿qué haces? Ok, te lo voy a quitar, te lo voy a regresar a Alemania, pero me vas a dar un 50% del valor en efectivo, o sea, Bueno, ¿qué clase de tratos? Porque imagino que un tipo de trato de esos se hicieron, no creo que, sí, ganaste el juicio, llévatelo, no, o sea, ¿cómo? aquí te va. Empieza el proceso y debido a tecnicismos en las leyes de prescripción del estado de Texas que dificultaban juzgar robos ocurridos hace décadas, porque lo que hizo el teniente fue un robo. O sea, no lo declaró incluso ante su propio ejército. Claro. Entonces, porque si él lo hubiese hecho, otra cosa sería de que, güey, sí tenemos aquí tus joyas y todo y no son tuyas, son motín de guerra Sí. del estado estadounidense. Pero este cuate dijo, no le voy a decir a nadie, salvo a mi hermanito, y el hermano se le fue la mano. Total, las partes, tras la demanda, negocian una resolución extrajudicial en 1991. Entonces, aquí va el acuerdo. Alemania acuerda otorgarle a los herederos del teniente de Meador un pago total de $2.75 millones, o sea, $2.750.000, lo cual incluye los 3 millones del manuscrito inicial. De acuerdo a reajustes del contrato, legalmente se consideró una restitución condicionada y no una compra, Ok. ya que la corte determinó que al ser propiedad robada, los tejanos jamás ostentaron la propiedad legal. Es decir, tú nunca tuviste la propiedad. Porque no me lo heredaste, No, pues. nunca lo declaraste. O sea, no está declarado y además no está heredado. Entonces, tras exhibirse brevemente en Abogado, licenciado, ocupo Jacobo. Si yo en mi herencia lo menciono y te queda como herencia, hubiese sido suficiente como para que es mío legalmente porque me lo heredaron independientemente haya sido robado. Ahí sí podría pasar. Es un tema muy, muy, muy interesante lo que mencionas, porque en las leyes internacionales y en las leyes estadounidenses, aquí no, en México, pero en el común denominador internacional, el que encuentra el tesoro es de él. Ok. No obstante, si tú encuentras, por ejemplo, aquí en México, una reliquia de los aztecas, una joya de Hernán Cortés o algo, tienes que hablarle al INAH, al Instituto Nacional de Arte y Antropología. y Historia. Entonces, lo mismo sucede en los Estados Unidos. Oye, tú, teniente, encontraste estas bóvedas con tesoro nazi, tienes que avisarnos. Y sí, bajo los procesos judiciales se te podrá dar el derecho de que tú lo encontraste y quizás se te pague. O sea, haces una negociación, ya sea que te quedes con el tesoro o que se te pague algo para que esté en un museo, como Ahora, piezas históricas. No te digo, lo ostento como mío y lo dejo dicho en... O sea, la única salida que tenían ellos... Era haber avisado. No, me refiero a cómo estaban las cosas. Ok. Era el mercado negro. Ok. Porque no tenían la posición legal, pues, ajá. Exacto. Ajá.
Entonces, demanda el Museo Alemán o el Estado alemán, demanda a los estadounidenses en virtud de que esta familia Es le robo. dice, güey, tengo el escrito de Samuel en oro y con perlas y la madre. O sea, tú imagínate esa... Sí, claro, claro. Y todavía se lo quieren vender por por 8 millones de dólares. Los alemanes dicen, te doy 3. Y al final negocian en el juicio darle, 2.7. que en teoría serían $300,000 más Está bien. para compensar los 3. Y dice, Alemania acordó, o sea, este es el desenlace, Alemania acordó otorgarle a los herederos de Meador un pago total de 2.75, que incluye los 3 millones del manuscrito. Legalmente se consideró una restitución y no una compra, ya que la corte estadounidense determinó que al ser propiedad robada, los tejanos nunca tenían la propiedad legal. Y entonces, ahora viene el retorno a casa. Tras exhibirse ese tesoro brevemente en Dallas y en el Museo de Berlín, el tesoro completo llegó finalmente a la Catedral de Quedlinburg en septiembre de 1993. O sea, no hace mucho tampoco. Estás hablando de hace 30 y tantos años. Donde permanece expuesto ahora, hoy en presente, bajo estrictas medidas de seguridad. Ahora, cuando hablamos del tesoro nazi y de las 1330, no recuerdo qué número mencionaste, toneladas de oro, pues ese señor no lo tenía todo. ¿Sí, no? Todavía hay Sí, tesoro nazi perdido. Recordemos que nunca se encontraron los anillos de las SS, Sí. que estaban ocultos. Y algunas toneladas de oro. Ajá. Pero es lo que te digo que vi hace unas semanas que encontraron, no recuerdo dónde, hasta así me recuerdo haber visto así como paredes de lingotes de oro que tenían que pareciera ser que era el tesoro nazi. Voy a tener que confirmar la información, pero pues ahí lo podemos buscar. No, sí. Mira, yo no dudo ni tantito que hasta de los más bajos rangos del ejército nazi, de los que lograron escapar, hayan llevado lingotes nazis a sus nuevas, Sí. a sus nuevas Sí, sí, residencias. Se dice que en Argentina hay, en los Estados Unidos hay, incluso aquí en México hay familias alemanas, no los actuales mexicanos descendientes de alemanes, sino que los abuelos o tatarabuelos que fueron los que vinieron de la guerra, Sí. tienen lingote nazi. Estás hablando de Lo gotean, así agarran y como Sí, velador. sí. Derrítelo, carnal, así, ¿no? Sí. Mira, ya vimos lo que le pasó al señor Teniente Weaver ahí, al gringo, o sea, pues es que, pues su gran error fue ser un pirata, o sea, bueno, error y no, porque Sí, pues la jugó. en el momento dijo matanga, dijo la Sí, changa, claro. ya luego vemos, y bueno, se recuperó. O sea, todos los historiadores estaban sorprendidos que estaba en una granja en Texas, o sea. Increíble. Sí, y pues bueno, te puedo decir datos adicionales que a pesar de que los hermanos Meador evitaron la prisión, porque como que los querían meter a la prisión, porque oye, estás comerciando con un tesoro robado que nunca declaraste, no vas a creer por quién. Por la hacienda pública. Pues claro. O sea, Hacienda dijo, cabrón. Ajá, tienes 30 millones de dólares y yo no me he enterado, ¿cómo? ¿No? Óyeme, ¿cómo? ¿Por cuántos años? Que el tío Richie que acá. Entonces, pues, no pudieron escaparse del fisco. Ya. Y Como el tío Richie. el famoso IRS abrió una investigación masiva contra la herencia de los Meador. Y la Hacienda determinó que la familia no había declarado el valor multimillonario de las obras de arte medievales cuando las heredaron en 1980. Entonces exigieron originalmente más de $50 millones en multas. Y estos pobres vendieron en 3 millones el manuscrito. ¿Qué andas haciendo? Entonces le salió Claro. pegó el tiro por la no me culata. declaraste qué, ¿no? Entonces, tras años de litigio, el caso tributario se cerró, apenas no lo vas a creer, en el año 2000. Y con un acuerdo donde los Meador pagaron $135,000. Sobre los 3 millones. En penalizaciones. O sea, de 50 millones que les reclamaba Hacienda, 125,000. en el 2000
o sea, desde Les fue 1993 bien. que empezó ese Les fue litigio. bien, les fue Estás bien. hablando de 7 años de No, les litigio. fue bien. Y en el 2000 acordaron ya la paz, ten $135,000, perdóname. Y Yo listo. no tenía la culpa, fue mi tío, Como el nunca tío me Richie. dijo. Y bueno, para finalizar, hay piezas que aún faltan. Y entonces, a pesar de esta histórica recuperación, la Organización de Investigación Histórica Monuments Men and Women Foundation mantiene alerta debido a que 2 piezas del inventario original jamás han sido devueltas. Se trata de un relicario de cristal de roca del siglo X en forma de mitra episcopal y un crucifijo de oro del siglo XII. Los investigadores sospechan fuertemente que el teniente Meador las vendió o las regaló de forma independiente y siguen ocultas en manos de particulares en algún lugar de Texas. Su madre. Qué buena historia, Carlos. Mira, qué bien, la pasé muy bien esta tarde, noche, sabiendo más de Himmler y de estas historias de la Alemania nazi, de las cuales pues yo no estoy enterado de nada, ¿no? Entonces fue sorprendente. Ha sido también para mí una gran tarde-noche. Me siento muy contento porque hemos adentrado en este detalle particular, porque pues la guerra es todo un cuerpo, ¿no? Pero en este detalle particular del tesoro nazi, del motín robado por los aliados y el oficial que es, oye, recuperamos tanto. Y luego el teniente, este tejano que agarra calladito Sí. una buena parte, se lo lleva a su rancho, quién sabe cómo. Que no dudes que eso pasa todavía hoy. Y bueno, nos recuerda a la naturalidad y la lógica pirata de las historias de los piratas. Sí. Vengo, tenemos guerra y si gano, Matanga. te esclavizo y te robo tu tesoro. Matanga. Y te violo a tus mujeres. Sí, claro. De hecho, hay historia triste que un buen amigo de la escuela de Derecho que fue a Bulgaria y estando ahí en Budapest, visita museos, etcétera, y hay una triste historia en donde las mujeres, pero las ancianas, cuando llegaban los soldados nazis, eh, ellas ya sabían de que entonces las mujeres, las mamás o las abuelas les decían a las niñas flojitas y cooperando, porque si no, o sea, estos hombres vienen a matarnos a los niños y a follarnos, porque es una especie de exterminio, aunque suene así de cruel, es matas a los hombres, matas a los niños y embarazas a las mujeres, porque es una especie de conquista. Sí. Que es lo que decíamos cuando iniciábamos de los españoles, hay un mestizaje. Sí, sí, sí. A diferencia de los ingleses que aniquilaron a los Sioux, a los apaches, Sí, sí, sí. a los pieles rojas, you name it. Y en la India no se mezclaron. Si tú te fijas, no hay mezcla. En Sudáfrica no hay mezcla. Esos canijos. Y el español, la conquista española fue a través de... Mestizaje. Exacto. Pues señores, esto fue todo esta noche para Mitos y Misterios. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Espero hayan tenido un excelente tiempo escuchando nuestra historia tan interesante de este tesoro nazi. Volveremos con mejores y mayores historias. Gente, si les gustó, ayúdenos con el like, suscribir, compartan el contenido. Si quieren que hablemos de algún tema en específico, también échenlo. Aquí hablamos de todo. Mitos y misterios, gente, para ustedes. Y pues es todo. Y dejen sus comentarios con recomendaciones, con ideas. Estamos muy felices de escucharlos y gracias por todo su apoyo. Bye. Bye bye.